La era de las máquinas recreativas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inició en 1971, cuando se decidió organizar en Moscú la exposición Atracción 71, invitando a los principales fabricantes de unos 10 países, desde Estados Unidos hasta Japón. La situación en el país era tal que surgió la oportunidad de ocupar las fábricas de la industria pesada con algo más que la producción de ollas y cohetes. La exposición se realizó en los parques Gorky e Izmailovsky. Allí se llevaron tanto atracciones de gran tamaño como las montañas rusas y carruseles de diferentes tipos, como atracciones de menor tamaño que todos nosotros estamos acostumbrados a llamar máquinas de juegos. Había tanto pinballs probados por décadas, como también los juegos de disparos de todo tipo que ya habían aparecido para ese entonces, y máquinas de juegos televisivos, por ejemplo, de ping-pong. Por razones obvias, la exposición tuvo un éxito abrumador. Antes, los soviéticos no habían visto algo así. En los parques de cultura y recreación, había carruseles, galerías de tiro y atracciones con aviones, como en Yo camino por Moscú. Pero hasta 1971 no había máquinas recreativas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso es absolutamente cierto. Al ver el interés en la exposición, los organizadores compraron todos los ejemplares y los entregaron para copiarlos y comenzar la producción en sus fábricas. Se creó la Unión de Atracciones de toda la Unión Soviética, que colocó sus pedidos para la producción de máquinas recreativas en varias fábricas del país, principalmente en empresas de la industria de defensa, porque precisamente esas fábricas tenían un gran potencial tecnológico y podían producir electrónica compleja, incluso para uso civil. La industria militar fabricaba toda la electrónica interna. Las atracciones infantiles usaban los mismos microchips que las armas del ejército. Por eso, las máquinas de juegos más simples costaban lo mismo que un Shiguli. Una máquina de juegos soviética de los años 70 costaba en promedio hasta 3.000 rublos, mientras que la Kegelbahn costaba alrededor de 5.000 rublos, y ese era el único precio posible de venta, porque todo esto era propiedad del Estado. Morskoy Boy y Sniper fueron de las primeras máquinas de juegos fabricadas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tuvieron gran éxito. Se produjeron desde 1973 hasta 1991. La fabricación se realizaba en fábricas de todas las repúblicas y ciertas máquinas estaban asignadas a fábricas específicas. Por ejemplo, solo Ryazansky Teplopribor fabricaba el Tsirk y solo Serpukov Radio producía el Morskoy Boy. Producían el Torpednaya Ataka, pero luego, tras modificar un poco el diseño, también empezaron a fabricarlo en una de las fábricas de los Urales. Esa fue la única excepción. En los demás, la regla se cumplía estrictamente. Las armas automáticas de cierto modelo se producían solo en una fábrica. El 95% de las máquinas recreativas soviéticas son análogas a las occidentales y japonesas. Por ejemplo, el prototipo de la batalla naval es Sea Raider y Sea Devil, de la compañía estadounidense Midway. Al mismo tiempo, no se preveía ningún pago por patente o derechos de autor por las máquinas copiadas completamente. Eso era la norma en esa época. En vez de firmar contratos o comprar licencias para fabricar las mismas arcades en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Soyuz Attraction hizo algo diferente. De unas 200 máquinas extranjeras, eligieron las 30 más populares y las enviaron a fábricas soviéticas, donde desmontaban, estudiaban y producían arcades soviéticas basadas en los prototipos occidentales. Aquí hay un ejemplo claro, aunque no de las máquinas recreativas, sino de los legendarios juegos de bolsillo electrónica, de los cuales el más famoso y popular era aquel en el que el lobo atrapa huevos en una canasta en una granja avícola. Es bien sabido que esto es una copia de la línea Game & Watch del fabricante japonés Nintendo. En la línea de este fabricante también había una gran cantidad de juegos. En el procesador de la electrónica soviética estaban grabados los datos del fabricante, donde como se indicaba directamente Nintendo. No hay tantos desarrollos puramente soviéticos. Son los juegos de Konyok-Gorbunok y el medidor de fuerza Repka. Si los medidores de fuerza occidentales funcionan golpeando una pera con la mano o golpeando un botón con un mazo, los nuestros usaban otro principio, que no era seguro para la espalda del jugador. En Repka había que jalar una palanca con ambas manos. Se producían muchos juegos de disparos y máquinas de caza con rifles que imitaban situaciones de combate aéreo o naval. Había pinballs y máquinas deportivas como básquetbol, fútbol, hockey, boliche y carreras de motos. De los 30 aparatos de televisión soviéticos, probablemente el más popular era Safari.
Se producían manipuladores como grúa, paraguas, batiscafo, en los que con una garra mecánica podías sacar una colonia, un calendario, chicles o una diapositiva. En el Skorohod tenías que presionar con los pies 4 teclas grandes, como en las máquinas de baile modernas. En la batalla naval había un periscopio, pero en general el control se reducía a joysticks y botones. Por cierto, la batalla naval se fabricaba en la planta radiotécnica de Serpukhov. Durante la época soviética, la empresa se especializaba en sistemas de control de radar para complejos antiaéreos, misiles y artillería, así como módulos de control de tiro, sistemas navales y contramedidas lanzables. Es interesante que otras máquinas recreativas producidas aquí, como Lotzman y Shaibu, operan con un principio similar usando la reflexión de espejos. Por extraño que parezca, no había nada propio relacionado con el tema espacial. Se producía una copia de la máquina estadounidense a la Luna, donde había que realizar un aterrizaje tripulado, pero era poco confiable y a principios de los años 80 se dejó de fabricar. En Astropiloto, debías recorrer una ruta sencilla en un platillo volador, pasar bajo un puente, sobre una montaña, bajo un radar y aterrizar en una plataforma especial. La trama es sencilla, pero todo está hecho de manera hermosa. Este aparato era producido por la planta de ingeniería de instrumentos de Severodonetsk para sistemas automatizados de gestión. Y también había una máquina infantil satélite en forma de cohete espacial. En los años 80 empezaron a fabricar la máquina de televisión SOS. La trama era sobre un astronauta que rescataba a sus amigos en un planeta desconocido. Esos eran todos nuestros juegos espaciales soviéticos, tanto en Moscú como en las principales ciudades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las máquinas recreativas nacionales aparecieron en 1974. Al inicio, solo se instalaban en parques culturales, donde se asignaba una sala o se construía un pabellón especial. Luego las pusieron en cines, aeropuertos, grandes tiendas, estaciones de tren y salas de descanso de hoteles, llenando muchos espacios públicos. Los campamentos pioneros recibían máquinas para jugar gratis. Los mejor equipados eran los más ricos, de empresas del complejo de defensa. No todos los días, sino más bien los fines de semana, había horas en las que cada grupo podía venir y jugar. Es evidente que esta restricción no aplicaba a los líderes ni a otros empleados de la administración del campamento pionero. El precio estándar del juego, Queen's Kopecks, era un buen dinero en ese entonces. Un viaje en metro costaba 5 kopecks, una jarra grande de kvass del barril costaba 6 y un helado de frutas 7. Y las ganancias de las máquinas en ese entonces eran colosales. Con un plan de 6 a 8 rublos por día, en realidad ganaban mucho más. A menudo, 40 a 45 rublos era la norma habitual. Muchos recuerdan cómo en los parques de recreo era imposible acercarse a las máquinas, y a menudo los estudiantes de primaria, que iban acompañados de sus padres, solo podían mirar las espaldas de los estudiantes mayores que estaban jugando. En cada máquina, la caja registradora con monedas se cerraba con una llave numerada, y además, al principio, los recaudadores de fondos sacarían y moverían el dinero, pero luego se descartó y se creó un esquema corrupto. Gran parte de las monedas de las máquinas no llegaba a la caja estatal, sino a manos privadas. Empleados de la Unión de Tracción supervisaban puntos específicos y retiraban las ganancias de las máquinas. No les costaba nada pagar de 50 a 70 rublos para volar semanalmente a ciudades lejanas donde estaban sus máquinas y retirar ganancias de cientos o miles de rublos. En los años 80 hubo una investigación famosa que mostró cómo el dinero llegaba a la cúpula de la Unión de Tracción. Esta organización existió alrededor de 10 años después, de lo cual fue disuelta debido a su corrupción. Toda la industria del juego del país fue transferida a la administración de la Unión Teatro Promo, que producía equipo teatral. En esencia, nada cambió. Las mismas personas siguieron en los puestos clave. Al mismo tiempo, no existía una cultura gamer de fanáticos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A todos les gustaba jugar, pero no hacían de eso un culto. No había clubes, salidas grupales, entrenamientos ni competencias. La comunicación sobre los juegos y su discusión se basaban en invenciones y fanfarronería. Como decían de los electrónicos de bolsillo, si llegabas a 999 puntos, te mostraban un episodio de Nu Pogodi sobre las máquinas. Decían que si movías rápido el rifle en el francotirador, podías derribar varios blancos,
y que en la batalla naval, si disparabas a las esquinas siempre acertabas. Si desconectabas y volvías a enchufar la máquina, te daba una partida gratis. Por supuesto, eran inventos de niños. Lo único es que en el Sniper sí podías obtener una partida gratis después de apagar y encender la máquina, pero eso solo pasaba cuando algo en la máquina no funcionaba correctamente. Podías engañar a una máquina bien ajustada, pero era extremadamente difícil hacerlo. Si la arandela metálica es de acero y del tamaño de una moneda de 15 copecks, el imán la atraerá, especialmente para atrapar toda la basura que contiene hierro que la gente echa ahí. Las máquinas tienen un botón para iniciar el juego, que quizás sea su único punto débil. No se puede acceder con la puerta frontal cerrada en la mayoría de las máquinas, pero en la batalla naval sí es posible. Está detrás de esa puerta, a 20 centímetros del borde derecho, así que si metes una regla puedes presionarla. En el Museo de Máquinas de Juego, una ventanilla especial permite ver cómo los estudiantes activaban partidas de prueba gratuitas de control. Por eso, el fabricante cambió varias veces el diseño, la movió de lugar y en algunos modelos se instaló un interruptor aparte que bloqueaba el funcionamiento de ese botón. Había alrededor de 100 tipos de máquinas de juego soviéticas. Algunas de ellas en algún momento dejaron de producirse o fueron modernizadas. Dejaron de producir la batalla submarina en los 80, la modernizaron, simplificaron y siguieron hasta 1991 como submarino. El más popular, masivo, fácil de mantener y confiable en funcionamiento en todo momento fue batalla naval. Cabe destacar el autómata ET-10M, que era prácticamente el mismo batalla naval, pero sin monedero. La misteriosa abreviatura se descifra fácilmente. ET significa entrenador electrónico, 10 es la cantidad de disparos y M significa modernizado. Solo se instalaban en submarinos nucleares para entretener a los marineros durante largas travesías. A diferencia de los submarinos diésel, que eran muy estrechos, estos se diseñaron considerando el tiempo libre de la tripulación. En la época soviética, comenzaron a instalar una sala con plantas, un pequeño jardín de invierno y, en algunos casos, una alberca. En las máquinas automáticas soviéticas no había simuladores, ¿no? A excepción de la Victorina, diseñada para evaluar conocimientos en distintas áreas, pero solo se hizo una versión sobre señales de tránsito. Esta se usaba en la policía de tránsito para que quienes tramitaban su licencia recordaran las señales. La producción de máquinas recreativas nacionales se detuvo bruscamente con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran caras. Solo se vendían entre empresas, el sistema colapsó y producirlas dejó de ser rentable por completo. A inicios de los 90, en Moscú y todo el país surgieron máquinas recreativas extranjeras más baratas y confiables, como Pac-Man. Desplazaron pronto a las viejas máquinas soviéticas, que en su mayoría acabaron en el basurero o fundidas. Comenzaba la era de las computadoras personales, incluidas las soviéticas y las consolas de videojuegos. Pronto les contaremos más sobre esta interesante época. Activen las notificaciones para no perderse nada. Estará interesante.